Sarah Michie estacionó su viejo Honda fuera de la pequeña tienda de comestibles. El motor hacía ese ruido familiar que ella había estado ignorando durante meses. El reloj del tablero marcaba las 21:47 horas, y las luces fluorescentes del interior proyectaban largas sombras sobre el terreno vacío. Necesitaba leche para el café de mañana por la mañana, y este lugar era la única tienda que aún estaba abierta en su tranquilo vecindario. A sus 32 años, Sarah parecía una mujer cualquiera intentando llegar a fin de mes. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo sencilla y vestía a unos vaqueros descoloridos con un suéter gastado que había visto días mejores. Las ojeras bajo sus ojos verdes contaban la historia de alguien que trabajaba turnos dobles en el restaurante local solo para pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Nadie imaginaría que esas mismas manos que preparaban hamburguesas y servían café alguna vez sostuvieron armas de precisión militar en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Ella agarró su pequeño bolso y se dirigió hacia la entrada de la tienda. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido y ella asintió a Marcus, el anciano empleado nocturno que siempre trabajaba en el turno de noche. Era un hombre amable de unos 60 años que a menudo compartía historias sobre sus nietos mientras ella recogía sus artículos habituales. «Buenas noches, Sarah», gritó Marcus desde detrás del mostrador. Su voz transmitía la calidez de la familiaridad. «Llegaré tarde esta noche». «Acabo de salir de mi segundo turno», respondió mientras se dirigía a la sección de lácteos en la parte de atrás. Día largo. La tienda se sentía diferente esa noche, aunque no podía explicar por qué. Tal vez fue la luz parpadeante sobre el pasillo 3, o la forma en que las sombras parecían más profundas de lo habitual. Sarah había aprendido a confiar en sus instintos hacía mucho tiempo. Durante aquellos años, cuando un momento de distracción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, pero esta noche dejó esos sentimientos de lado. Esto era Millbrook, una población de 8.000 habitantes, donde mayor delito normalmente consistía en que los adolescentes pintaran con aerosol la torre de agua. Estaba a punto de un galón de leche cuando oyó la campana que sonaba encima de la entrada. Se oían pasos pesados en la tienda, distintos del movimiento casual de los clientes habituales. Estos pasos tenían un propósito, una urgencia. El cuerpo de Sarah se tensó involuntariamente. La memoria muscular de años de entrenamiento se activó antes de que su mente pudiera procesar por qué. «Hola, viejo». Una voz áspera gritó desde el frente de la tienda. «Abre esa caja registradora ahora mismo». Sarah se quedó congelada, con su mano todavía sobre la jarra de leche. A través del espejo de seguridad montado en la esquina, pudo ver a dos hombres en el mostrador. Uno era alto y delgado, con cabello grasiento y vestía una sudadera con capucha negra sobre la cabeza. El otro era más bajo pero más ancho y tenía tatuajes que cubrían sus gruesos brazos. Ambos tenían sus caras parcialmente cubiertas con pañuelos, y el más alto estaba apuntando algo a Marcus. Su ritmo cardíaco se aceleró, pero no por miedo. En cambio, sintió que esa calma familiar se apoderaba de ella, la misma sensación que había experimentado en territorios hostiles al otro lado del mundo. Sus ojos buscaron automáticamente salidas, posiciones de cobertura y armas potenciales. Años de condicionamiento la hicieron evaluar la situación con precisión clínica, mientras su fachada civil permanecía perfectamente quieta. «Por favor, toma solo lo que quieras». La voz de Marcus vaciló y sus manos temblaron mientras alcanzaba la caja registradora. «Tengo nietos. No quiero problemas». El hombre más bajo rió, un sonido que le puso los pelos de punta a Sarah. «Deberías haberlo pensado antes de decidir trabajar de noche, abuelo. Quizás esto te enseñe a encontrar un trabajo más seguro». Sarah apretó la mandíbula. No eran gente desesperada buscando dinero fácil. Su forma de hablar, la crueldad despreocupada en sus voces le decía que disfrutaban de esto. Eran del tipo que lastimaría a Marcus incluso después de conseguir lo que quería, solo porque podían. Se alejó lentamente de la sección de lácteos, agachándose y usando los pasillos como cobertura. Sus zapatos blandos no hicieron ruido al tocar el suelo de linoleum. La memoria muscular estaba ahí. Cómo moverse en silencio. Cómo acercarse sin ser detectada. Cómo evaluar las amenazas y neutralizarlas eficazmente. Pero esa era la antigua vida de Sarah, la que había dejado atrás hacía 3 años, cuando se hartó de la guerra, la violencia y la muerte. Más rápido,
espetó el alto, y Sara oyó que algo golpeaba el mostrador con fuerza. Marcus jadeó y supo que lo habían oído. La decisión se hizo solo. Sarah Mitchell, la cansada camarera del restaurante que luchaba por pagar sus cuentas, permanecía escondida en la sección de lácteos. Pero quien empezó a moverse por esos pasillos era alguien completamente distinto. Alguien con años de entrenamiento especializado. Alguien que se había ganado el derecho a ostentar una de las designaciones militares más elitistas del mundo. Llegó al final de Isisles 5 y se asomó por la esquina. Los hombres le daban la espalda, concentrados en aterrorizar a Marcus y vaciar la caja registradora. El más bajo se había movido detrás del mostrador y empujaba bruscamente al anciano dependiente mientras su compañero vigilaba desde el frente. ¿Dónde está la caja fuerte, viejo?, preguntó el ladrón más bajo, agarrando a Marcus por el cuello de la camisa. No me digas que esto es todo lo que tienes. Eso es todo, balbuceó Marcus. No guardamos mucho efectivo por la noche. Por favor, ya te di lo que había en la caja registradora. Sara notó que la pistola en la mano del hombre alto ya no apuntaba a Marcus. Él se estaba acomodando, probablemente pensando que esto sería más fácil de lo esperado. Su compañero estaba distraído, rebuscando tras el mostrador. Ninguno de los dos tenía ni idea de que no estaban solos con su víctima. Respiró hondo y dejó que su entrenamiento tomara el control por completo. La tienda de comestibles se desvaneció, reemplazada por la mentalidad táctica que la había mantenido con vida durante docenas de misiones. Ya no era Sarah Mitchell, la camarera con dificultades. Era la suboficial de primera clase Sarah Mitchell, un SEAL de la Marina. Y estos hombres acababan de cometer el mayor error de sus vidas. La transformación era completa, pero nunca la verían venir. En sus mentes, si había alguien más en la tienda, sería solo otro civil asustado al que podrían intimidar o ignorar. No tenían forma de saber que la mujer que se movía silenciosamente entre las sombras tras ellos era alguien que había sido entrenada para ser invisible, letal y absolutamente despiadada a proteger a inocentes. El juego había cambiado, pero solo una persona. En esa tienda lo sabían. Sin embargo, Sara se movía como una sombra por la tienda, con cada paso calculado y silencioso. Su mentalidad civil había desaparecido por completo, reemplazada por la conciencia táctica que le habían inculcado durante años del entrenamiento militar más exigente del mundo. Ahora podía oírlo todo. El ligero silbido en la respiración del ladrón alto, el chirrido de las botas del más bajo en el suelo, incluso el latido acelerado del corazón de Marcus a 4,5 metros de distancia. Los ladrones habían cometido su primer error crítico al no comprobar si la tienda estaba vacía. Su segundo error fue asumir que eran las personas más peligrosas del edificio. Sara llegó al pasillo de productos de limpieza y cogió un spray de limpiador a base de amoníaco. No era lo ideal, pero funcionaría si necesitaba una distracción. Sus ojos recorrieron los estantes rápidamente, catalogando posibles armas y herramientas. Vamos. Tiene que haber más dinero en alguna parte. El ladrón más bajo gruñó, su voz con el tono de alguien bajo los efectos de algo más fuerte que la adrenalina. Empujó a Marcus con más fuerza contra el expositor de cigarrillos, esparciendo los paquetes por el suelo. Tal vez necesitemos, para ayudarte a recordar dónde guardas lo bueno. Sara apretó los puños. Había visto suficiente violencia contra inocentes para varias vidas, y había jurado que ya había terminado con todo. Pero ver a este anciano aterrorizado por estos matones le trajo recuerdos de por qué se unió al ejército. Algunas personas merecían protección. Algunas personas necesitaban a alguien que se interpusiera entre ellas y los monstruos del mundo. Llegó al final del pasillo de limpieza y volvió a asomarse por la esquina. El ladrón alto se había acercado al mostrador. Su arma apuntaba descuidadamente al techo mientras observaba a su compañero aterrorizar a Marcus. Su postura era descuidada, con el peso mal distribuido y el dedo fuera del gatillo. Un aficionado, alguien que probablemente nunca había estado en una pelea real en su vida. Solo usa el arma para asustar a la gente que no puede defenderse. El más bajo era peor. Tenía a Marcus agarrado del cuello, presionándolo contra la pared detrás del mostrador. Tal vez si te lastimamos un poco, recuerdes dónde está el dinero de verdad, viejo. Eso es. Cuando Sara vio el cuchillo, el ladrón más bajo lo había sacado de su cinturón.
Un cuchillo de caza con una hoja de 15 centímetros que brillaba bajo las luces fluorescentes. Lo sostenía cerca del rostro de Marcus, disfrutando del miedo en sus ojos. «Por favor», susurró Marcus, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tengo nietos. Te estoy diciendo la verdad sobre el dinero. Deberías haber pensado en esos nietos antes de decidirte a ser difícil». El ladrón se burló, apretando la hoja más cerca. Sara ya había visto suficiente. No eran personas desesperadas que tomaban una mala decisión. Eran depredadores que disfrutaban causando dolor, e iban a lastimar a Marcus sin importar si cooperaba o no. Ya había lidiado con gente como ellos en lugares oscuros del mundo, donde la gente malvada creía poder hacer lo que quisiera con civiles inocentes. Moviéndose con fluida precisión, emergió del pasillo y comenzó a acercarse. Sus pasos eran completamente silenciosos, una habilidad que le había llevado meses dominar, pero que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. El ladrón alto estaba a 6 metros de distancia, todavía observando a su compañero con el interés casual de quien disfruta de un espectáculo. Estaba a 3 metros de distancia cuando su zapato raspó casi inaudiblemente contra un pequeño trozo de escombro en el suelo. La cabeza del ladrón alto comenzó a girar, un instinto primitivo, advirtiéndole finalmente de que lo estaban cazando. Sara cortó la distancia en 2 pasos rápidos. Su mano izquierda le tapó la boca mientras su brazo derecho se enroscaba alrededor de la suya. Garganta, aplicando presión justo en el punto preciso para cortar el flujo sanguíneo al cerebro sin aplastarle la tráquea. Era un movimiento que había practicado miles de veces, diseñado para dejar a alguien inconsciente en segundos sin daño permanente. El arma se le cayó de los dedos flácidos y resonó en el suelo. Sara lo sujetó al quedar inerte, bajándolo silenciosamente al suelo, detrás del revistero, donde su compañero no podía verlo. Todo el encuentro había durado menos de 8 segundos y prácticamente no hizo ningún ruido. Recogió el arma caída y la revisó rápidamente. Una pistola barata, probablemente robada con el número de serie limado. Ni siquiera tenía el seguro puesto. Realmente eran aficionados que confiaban más en la intimidación que en la habilidad. «Oye, Tommy, ¿ves algo bueno por ahí?», gritó el ladrón más bajo, todavía sosteniendo el cuchillo cerca de la cara de Marcus, pero mirando hacia donde había estado su compañero. «Encontré algunos billetes de lotería aquí atrás. Podrían valer algo». Sara esperó, agachada detrás del expositor de revistas. Podía sentir que su pulso se ralentizaba, su respiración se controlaba y firme. Esto ya era territorio familiar. La calma y concentración que llegaba cuando todo lo demás se desvanecía excepto la misión. Proteger a los inocentes. Neutralizar la amenaza. Llevar a todos a casa sanos y salvos. Tommy. La voz del ladrón tenía un matiz de confusión. Soltó ligeramente a Marcus, intentando ver alrededor del mostrador. «¿A dónde te has metido, tío?». Sara consideró sus opciones. Probablemente podría derribarlo rápidamente, pero aún tenía el cuchillo cerca de Marcus. Si entraba en pánico, sospechaba, el anciano podría resultar herido antes de que ella pudiera alcanzarlos. Primero necesitaba alejarlo de su rehén. Cogió una lata de sopa del expositor caído al final del pasillo 2 y la lanzó hacia la entrada de la tienda. Cayó al suelo con un fuerte ruido, rodando hacia la entrada. «¿Qué demonios?». El ladrón más bajo giró hacia el sonido, con los ojos abiertos por una repentina paranoia. «Tommy, ¿fuiste tú?». «Esto no tiene gracia, tío». Al no obtener respuesta, el miedo empezó a insinuarse en su voz. «Tommy, respóndeme». Miró a su alrededor con desesperación, con el cuchillo aún en la mano, pero ya no amenazaba directamente a Marcus. Sara sonrió con tristeza. El miedo era bueno. La gente asustada cometía errores, y éste estaba a punto de cometer varios grandes. Obviamente, era el seguidor de la pareja, acostumbrado a que su compañero le dijera qué hacer. Sin esa guía, ya estaba empezando a desmoronarse. Quizás alguien llamó a la policía, murmuró lo suficientemente alto para que Sara lo oyera. Quizás Tommy fue a revisar el estacionamiento. Pero en el fondo, comenzaba a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Su compañero no se habría ido sin decir nada. Tommy era el que tenía el arma, el que hacía los planes. No desaparecería así como así. El ladrón se alejó un paso de Marcus, girando la cabeza mientras intentaba ver entre los pasillos oscuros de la tienda.
¿Quién anda ahí? Gritó con la voz ligeramente quebrada. Muéstrate. Sara permaneció completamente quieta. Deja que se altere. Deja que el miedo crezca. La gente asustada tomaba malas decisiones, y necesitaba que cometiera un error más que lo alejara de Marcus por completo. No tuvo que esperar mucho. El ladrón restante se desmoronaba rápidamente. Sara lo notaba en la forma en que sostenía el cuchillo, en cómo sus ojos recorrían la tienda frenéticamente, en el ligero temblor de su voz al llamar a su compañero desaparecido. El miedo se apoderaba de él y el miedo hacía a la gente predecible. «Tommy», gritó de nuevo, su voz resonando en las paredes. «No es momento para juegos. Hombre, ¿dónde estás?» Marcus permaneció pegado a la pared detrás del mostrador, con los ojos abiertos por el terror, pero lo suficientemente inteligente como para guardar silencio. Sara captó su mirada un instante y se llevó un dedo a los labios, esperando que comprendiera que debía guardar silencio. El anciano asintió levemente, reconociendo en sus ojos que alguien estaba allí para ayudar. El ladrón se alejó un paso más del mostrador, agarrando el cuchillo con más fuerza. «Sé que hay alguien aquí», gritó en la oscuridad entre los pasillos. «Sal ahora o el anciano se lastimará». Sara casi sonrió ante la amenaza vacía. Ya se estaba alejando de Marcus, con la atención completamente centrada en encontrar la fuente de su miedo. Error de aficionado número 3. Nunca pierdas tu ventaja cuando estés en territorio hostil. Esperó a que estuviera a 2 metros del mostrador y entonces actuó. Levantándose silenciosamente de detrás del revistero, arrojó la lata de sopa que sostenía hacia el otro extremo de la tienda. Se estrelló contra un expositor de toallas de papel, haciendo que los rollos rebotaran en el suelo. El ladrón giró hacia el ruido, con el cuchillo en alto, y fue entonces cuando Sara atacó. Se movió por el espacio abierto como un depredador, cubriendo la distancia en 3 zancadas rápidas. Su aproximación fue completamente silenciosa. Cada movimiento practicado y preciso. La sintió en el último segundo, empezando a retroceder. Pero ya era demasiado tarde. La mano derecha de Sara lo agarró por la muñeca, controlando el cuchillo, mientras que su codo izquierdo se clavó en su plexo solar con una precisión devastadora. El aire salió de sus pulmones en un doloroso jadeo, y su agarre en el arma se aflojó de inmediato. Ella le retorció él. La muñeca de Sara se giró en una dirección para la que no estaba diseñada, y el cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico antes de que pudiera recuperarse del dolor o la falta de oxígeno. Su rodilla se clavó en su abdomen, doblándolo. Un rápido golpe en la nuca con el canto de la mano lo envió al suelo, consciente, pero completamente incapacitado. El encuentro duró menos de 5 segundos. El ladrón yacía en el suelo de linoleum, jadeando y agarrándose el estómago. Ya no era una amenaza para nadie. Sara recogió su cuchillo y retrocedió, observando la tienda automáticamente en busca de otros peligros potenciales. «¿Estás bien?», le preguntó a Marcus con voz tranquila y firme a pesar de lo que acababa de suceder. El anciano dependiente la miraba con algo parecido al asombro. «Sí, creo que sí». «¿Quién eres? ¿Cómo lo hiciste?» Sara miró al ladrón, que empezaba a recuperarse lo suficiente como para alzar la vista hacia ella con un terror confuso. Podía verlo intentando procesar lo que acababa de pasar. En un momento tenía control, amenazando a un anciano con un cuchillo. Al siguiente, una mujer apareció de la nada y lo derribó como si fuera un niño. «Alguien a quien no le gustan los abusadores», dijo simplemente, aunque su mente estaba acelerada. Esto había sido demasiado fácil, demasiado limpio. Su memoria muscular se había apoderado por completo, y había neutralizado ambas amenazas con precisión de manual. Pero ya no estaba en Afganistán ni en Irak. Estaba en el supermercado de un pequeño pueblo, y habría preguntas. El ladrón en el suelo intentaba incorporarse. Una mano se presionó el estómago donde ella había dado con la rodilla. «Tú, me rompiste la muñeca», jadeó. «Probablemente solo sea un esguince», respondió Sara con naturalidad. «Aunque si sigues moviéndola así, podrías rompértela». Marcus buscaba el teléfono detrás del mostrador con manos temblorosas. «Necesito llamar». «La policía. Esto es increíble. No puedo creer que hayas hecho eso. Eres una especie de experta en artes marciales, o algo así». Sara sintió un nudo en el estómago. Policía significaba preguntas.
Preguntas significaban verificación de antecedentes. Verificación de antecedentes significaba que su historial militar podría salir a la luz, y ella se había esforzado mucho para dejar esa vida atrás. Se había mudado a Millbrook específicamente porque era el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y no indagaba demasiado en el pasado de los demás. «Espera», dijo, moviéndose hacia el mostrador. «Antes de llamar a nadie, deberíamos asegurarnos de que estos dos no tengan amigos afuera». Era una preocupación razonable, y le dio tiempo para pensar. Se acercó a las ventanas delanteras y miró hacia el estacionamiento, vacío excepto por su Honda y una vieja camioneta que probablemente pertenecía a los ladrones. Ningún otro vehículo, ninguna señal de cómplices. Pero mientras estaba allí de pie, mirando la tranquila calle, Sarah se dio cuenta de que su mayor problema no era la investigación policial, era el propio Marcus. La forma en que la miraba, las preguntas en sus ojos, la evidente confusión al ver cómo una camarera cansada acababa de abatir a dos ladrones armados como si estuviera matando moscas. «Señorita Sarah», dijo Marcus lentamente, colgando el teléfono después de llamar a 911. «Fue lo más increíble que he visto en mi vida». Se movió como si ya lo hubiera hecho antes, como si lo hubiera hecho muchas veces. El ladrón en el suelo gimió e intentó enderezarse. «Señora, no sé quién es, pero acaba de agredirme. Voy a demandarla por todo lo que tiene». Sarah lo miró con esa mirada fría que antaño hacía reconsiderar sus decisiones vitales a terroristas empedernidos. «Amenazaste a un hombre inocente con un cuchillo después de robarle la tienda. Me preocuparía más por los cargos de intento de asesinato que por presentar una demanda». El hombre se apartó de su mirada, y Sarah se dio cuenta de que estaba dejando ver demasiado de su antiguo yo. Necesitaba volver a su personaje, volver a ser la inofensiva camarera del restaurante antes de que llegara la policía. Pero quizá ya fuera demasiado tarde. Marcus la observaba, con la aguda inteligencia de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer cuando las cosas no cuadraban. Una mujer cansada trabajando doble turno para pagar el alquiler no se movía como una asesina entrenada. No hablaba con la autoridad serena de alguien acostumbrado a mandar, y ciertamente no derribó a dos hombres armados sin sudar la gota gorda. «La policía debería estar aquí en unos 10 minutos», dijo Marcus, sin apartar la mirada de su rostro. «Querrán saber exactamente qué pasó aquí esta noche». Sarah asintió, intentando aparentar calma mientras su mente analizaba las posibilidades. La policía local en un pueblo pequeño como este probablemente era gente decente, pero no era estúpida. Querrían saber cómo logró dominar a dos hombres armados. Le preguntaban sobre sus antecedentes, su formación, su historial de servicio militar. Ella podía mentir, pero las mentiras tenían una forma de desentrañar el misterio bajo investigación. Ella podría decir la verdad, pero eso significaría explicar por qué un Navy SEAL condecorado trabajaba en un restaurante de una pequeña ciudad de Pensilvania. En lugar de continuar con su carrera militar, el ladrón con la muñeca herida miraba de un lado a otro entre ellos, obviamente percibiendo la tensión. «Hay algo raro en todo esto», murmuró. «La gente normal no pelea así». Marcus se apoyó en el mostrador, observando a Sarah con curiosidad y algo que podría haber sido respeto. «Me salvaste la vida esta noche», dijo en voz baja. «No me importa quién eras ni por qué estás aquí ahora. En lo que a mí respecta, eres un héroe». Sarah sintió un vuelco en el pecho al oír sus palabras. «Héroe». Había oído esa palabra antes en ceremonias de condecoración, en condecoraciones y en artículos periodísticos sobre operaciones militares que no podían revelarse por completo al público, pero nunca se había sentido como tal. Los héroes no guardaban los recuerdos que ella guardaba. No se despertaban con sudores fríos pensando en las personas que habían asesinado en nombre de la seguridad nacional. El sonido de las sirenas a lo lejos significaba que se le agotaba el tiempo. En pocos minutos, esta vida tranquila que había construido estaría bajo escrutinio, y no se sabía que podría descubrir la investigación, ni quien podría estar prestando atención a la historia de una camarera que abatió a ladrones armados con precisión militar. Sarah respiró hondo y tomó una decisión. Había lidiado con situaciones peores que la investigación policial de un pueblo pequeño. Lo cierto era que la habían entrenado para manejar circunstancias mucho más peligrosas que esta. Simplemente no esperaba necesitar esas habilidades para comprar leche.
Las sirenas de la policía sonaban cada vez más fuertes a medida que se acercaban a la tienda. Sara estaba de pie cerca del escaparate, observando cómo 3 patrullas entraban al estacionamiento con sus luces rojas y azules pintando la oscuridad de colores alternados. Esperaba que algún agente tomara declaración rápidamente y se marchara. 3 patrullas significaban que se lo estaban tomando en serio. Detrás de ella, Marcus le tomaba el pulso al ladrón inconsciente mientras vigilaba a su compañero consciente, que seguía sentado en el suelo, sujetándose la muñeca herida y con aspecto de estar reconsiderando cada decisión que lo había llevado a ese momento. «Ya están aquí», anunció Marcus innecesariamente mientras el sonido de portazos resonaba en el aire nocturno. El primer agente. Al otro lado de la puerta había un hombre negro alto, de unos 40 años, con el pelo canoso y la firmeza que le daban años lidiando con todo tipo de crisis imaginables. Su placa decía Detective Williams, y sus ojos observaban la escena con eficiencia profesional. 2 agentes más lo siguieron. Una joven que parecía recién graduada de la academia y un hombre mayor con bigote, que ya estaba buscando su bloc de notas. Se desplegaron automáticamente, asegurando la escena y comprobando el estado de todos los presentes. «¿Hay alguien herido?», preguntó el detective Williams con voz tranquila y autoritaria. «Estoy bien», dijo Marcus rápidamente. «Gracias a ella». Señaló a Sara. «Esos 2 hombres robaron la tienda y me amenazaron con una pistola y un cuchillo. Esta joven los detuvo». Williams dirigió su atención a Sara, y ella pudo ver la misma inteligencia aguda en sus ojos que había notado en Marcus. Esto no iba a ser una simple declaración y despedida. «Señora, soy el detective Williams. ¿Puede decirme su nombre?» «Sara Mitchell. Estaba aquí comprando leche cuando esto ocurrió». El detective asintió y miró a los 2 ladrones. El inconsciente comenzaba a moverse, gimiendo suavemente al recuperar la conciencia. El otro habló de inmediato. «Oficial, quiero presentar cargos por agresión contra esa mujer. Nos atacó a mí y a mi amigo sin motivo alguno. Solo estábamos preguntando por direcciones al anciano». Williams arqueó una ceja y miró el dinero esparcido en el suelo. El cuchillo que estaba cerca. Y el arma que Sara había dejado en el mostrador cuando llegó la policía. Indicaciones que requerían un arma. «Eso no es nuestro», dijo el ladrón rápidamente. «Debió haberlas traído». La expresión del detective no cambió, pero Sara notó que la gente ponía los ojos en blanco. Obviamente ya habían lidiado con este tipo de criminales. «Sr. Señor Henderson», le dijo William a Marcus. «¿Puede decirme exactamente qué pasó aquí esta noche?» Marcus se irguió. Su voz se alzaba al relatar los hechos. «Estos 2 hombres entraron alrededor de las 10. Me exigieron que abriera la caja registradora, y cuando hice lo que me pidieron más dinero. El alto me apuntaba con una pistola, y el bajo me tenía agarrado del cuello con un cuchillo». Hizo una pausa y miró a Sara con evidente gratitud. Sara estaba comprando en la trastienda. De alguna manera, logró detenerlos a ambos sin que nadie saliera gravemente herido. Nunca había visto algo así. El detective Williams se volvió hacia Sara, quien pudo ver las preguntas formándose en su mente. «Señorita Mitchell, ¿puede explicarme qué hizo exactamente?» Este era el momento que Sara había estado temiendo. Podía sentir todas las miradas sobre ella mientras elegía cuidadosamente sus palabras. Los oí amenazar al señor Henderson y vi que tenían armas. El alto no prestaba atención a su entorno, así que pude acercarme lo suficiente para desarmarlo. Cuando su compañero se distrajo buscando, a él también lo detuve. «Desarmaste a un hombre con una pistola y abatiste a otro con un cuchillo», dijo William lentamente. «¿Tienes algún entrenamiento de defensa personal?» Sara sostuvo su mirada fijamente. «¿Alguno?» El detective esperó que ella diera más detalles, pero ella permaneció en silencio. Después de un momento, asintió y se volvió hacia sus oficiales. «Hagamos que los paramédicos los procesen y los revisen. Asegúrese de fotografiarlo todo y recopilar todas las pruebas». Mientras los oficiales se disponían a arrestar a los ladrones, William se acercó para examinar el arma que Sara había colocado sobre el mostrador. Se puso unos guantes de látex y lo recogió con cuidado. «Slalen», dijo después de comprobar el área del número de serie que había sido archivada, pero tal vez podamos recuperarla en el laboratorio. Miró a Sara de nuevo.
Manipulaste esta arma solo para alejarla de ellos. No quería que pudieran alcanzarla si despertaban. Pensamiento inteligente. Williams tomó algunas notas y luego señaló hacia el área donde habían abatido al primer ladrón. No hay sangre ni signos de fuerza excesiva. Muy limpio. Demasiado limpio, pensó Sarah mientras observaba su rostro. Podía verlo procesando la escena con el ojo de alguien que había investigado cientos de crímenes violentos. Todo fue perfecto, tal como se esperaba. Se utilizó una fuerza mínima, no se produjeron lesiones innecesarias a los sospechosos, se aseguró el arma y se protegió a la víctima. Fue el tipo de respuesta que uno esperaría de un profesional capacitado, no de un civil cualquiera. El equipo de MT llegó y comenzó a revisar a todos. El ladrón consciente se quejó en voz alta por su muñeca y exigió que lo llevaran al hospital mientras su compañero todavía estaba aturdido pero lo suficientemente coherente como para exigir un abogado. «Señorita Mitchell», dijo el detective Williams, acercándose a ella nuevamente, «voy a necesitar que vengas a la estación para dar una declaración completa. Este es un incidente importante y necesitamos documentar todo adecuadamente». Sarah asintió, aunque se le encogió el estómago. «Por supuesto. ¿Debería seguirte allí? En realidad, el oficial Chen te llevará». Hizo un gesto hacia la joven oficial. «Necesitaremos procesar su vehículo como parte de la escena. Solo procedimiento estándar». Esto no era un procedimiento estándar en absoluto, y ambos lo sabían. Williams estaba siendo minucioso, lo que significaba que sospechaba de algo. Sarah se dio cuenta de que tal vez había empeorado la situación al ser demasiado eficaz. Si ella hubiera luchado más, hubiera sufrido algún daño o hubiera dejado escapar a los ladrones, habría parecido más creíble. Mientras se preparaban para partir, Marcus se acercó a ella. «Sarah, no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida esta noche. No necesitas agradecerme, señor Henderson. Me alegra que estés a salvo». «Detective Williams», dijo Marcus, volviéndose hacia el oficial, «espero que entiendas que esta joven es una heroína. Sin ella, probablemente no estaría volviendo a casa con mi familia esta noche». Williams asintió cortésmente, pero Sarah pudo ver que estaba registrando cada detalle, cada reacción, cada palabra. Estaba construyendo un perfil mental, tratando de comprender cómo una camarera de un pequeño pueblo había logrado detener un robo a mano armada, sin ayuda de nadie con la eficiencia de un agente militar. Mientras el oficial se la conducía hacia la patrulla, Sarah captó a Williams por la radio hablando en voz baja con alguien en la comisaría. No pudo entender todas las palabras, pero escuchó la verificación de antecedentes y el historial militar. Sentada en la parte trasera de la patrulla, mientras conducían por las tranquilas calles de Millbrook, Sarah se dio cuenta de que su nueva vida cuidadosamente construida estaba a punto de ser sometida a un intenso escrutinio. El detective Williams era bueno en su trabajo e iba a indagar hasta encontrar respuestas a sus preguntas. La pregunta era si esas respuestas la llevarían a más preguntas con las que realmente no quería lidiar. Su historial militar estaba clasificado a niveles que requerirían intervención federal para acceder a por completo, pero incluso la información básica sería suficiente para plantear las cejas y atraer la atención de gente que esperaba no volver a ver. Al entrar en el aparcamiento de la comisaría, Sarah se apuntó mentalmente a llamar a su antiguo comandante por la mañana. Si esta historia salía en las noticias, cosa que probablemente ocurriría en un pueblo pequeño como este, habría gente en Washington que podría empezar a preguntarse por qué una condecorada sea de la Marina se escondía en la zona rural de Pensilvania en lugar de servir a su país. Algunos secretos, empezaba a darse cuenta, eran más difíciles de ocultar que otros. La sala de interrogatorios de la comisaría de Millbrook era exactamente lo que Sarah esperaba. Paredes beige, iluminación fluorescente, una mesa metálica atornillada al suelo y dos sillas incómodas. Había estado en salas similares en instalaciones militares de todo el mundo, aunque normalmente era ella quien hacía las preguntas en lugar de responderlas. El detective Williams entró con una taza de café y una carpeta gruesa que colocó sobre la mesa entre ellos. Sarah notó que no le ofreció nada de beber, lo que significaba que esto iba a ser más un interrogatorio que una charla amistosa. «Señorita Mitchell, quiero agradecerle de nuevo su cooperación esta noche. Lo que hizo en la tienda de Henderson fue extraordinario». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías de la escena del crimen.
Llevo 15 años en este trabajo y nunca había visto una captura tan limpia de varios sospechosos armados por parte de un civil. Sarah permaneció en silencio, esperando a ver a dónde quería llegar con esto. La cuestión es que, continuó Williams, extendiendo las fotos sobre la mesa, todo lo de esta noche parece muy profesional. La forma en que se acercó a los sospechosos, la aplicación precisa de la fuerza, el manejo del arma, incluso cómo colocó al sospechoso inconsciente para mayor seguridad. Es de manual. Sacó otro documento. Así que hice algunas comprobaciones. Sarah Mitchell, de 32 años, se mudó a Millbrook hace 3 años. Trabaja en Murphy's Diner. Paga sus impuestos. No tiene antecedentes penales. Ciudadana modelo. Williams la miró con esos ojos penetrantes. Pero ahí es donde la pista se pone interesante. No tiene historial laboral antes de hace 3 años. No tiene registros universitarios, ni direcciones anteriores que podamos verificar. Es como si Sarah Mitchell no hubiera existido antes de aparecer aquí. Sarah mantuvo una expresión neutral, aunque internamente estaba maldiciendo. Esperaba que su tapadera resistiera un escrutinio superficial. Pero Williams, obviamente, fue más minucioso de lo que había anticipado. La gente se mueve, detective. No todo el mundo tiene un registro documental que se remonta a jardín de infancia. Tienes razón en eso, asintió. Pero la mayoría de la gente que puede acabar con 2 hombres armados en menos de 30 segundos sí tiene un tipo de registro documental muy específico. Normalmente uno que involucra al ejército. Volvió a meter la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel. A Sarah se le encogió el corazón al ver el membrete. Era del Departamento de Defensa. Hice algunas llamadas, dijo William en voz baja. Resulta que Sarah Mitchell es un nombre que aparece en algunos archivos muy clasificados. Archivos a los que no tengo autorización para acceder, pero que ciertas agencias federales están muy interesadas en proteger. Sarah cerró los ojos brevemente. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero esperaba tener más tiempo para descubrir quién quería ser ahora que ya no era soldado. Hace unos 20 minutos, continuó Williams, recibí una llamada telefónica muy educada pero firme de alguien en Washington que sugirió que cualquier investigación sobre sus antecedentes se manejaría a nivel federal. Están enviando a alguien para hablar contigo. ¿Cuándo? Sarah preguntó, con voz cuidadosamente controlada. Deberían estar aquí dentro de 1 hora. Al parecer les interesó mucho saber que usted estuvo involucrado en un incidente público. Sarah se reclinó en su silla, procesando esta información. La intervención federal significó que sus antiguos comandantes sabían dónde estaba ahora. Significaba que la distancia cuidadosamente construida que había puesto entre ella y su antigua vida estaba a punto de desaparecer. ¿Puedo preguntarle algo, señorita Mitchell? William lo dijo, y su tono cambió a algo más personal. Lo que hiciste esta noche no fue solo un entrenamiento de defensa personal, de un curso de fin de semana. Ese era el tipo de habilidad que lleva años desarrollar y proviene de la experiencia de combate real. Sarah lo miró durante un largo momento, tratando de decidir cuánta verdad podía permitirse compartir. Detective Williams, ¿alguna vez ha hecho algo durante tanto tiempo que se convierte en parte de lo que es y luego un día se despierta y se da cuenta de que ya no quiere ser esa persona? Williams asintió lentamente. Sí, creo que lo entiendo. Vine a Millbrook porque quería ser otra persona. Alguien que sirvió café en lugar de quitar vidas. Alguien que se preocupó por el dinero del alquiler en lugar de por los parámetros de la misión. Hizo un gesto hacia las fotografías que estaban sobre la mesa. Pero esta noche me demostró que uno no puede simplemente abandonar aquello para lo que fue entrenado. Cuando alguien inocente está en peligro, todo ese entrenamiento regresa, lo quieras o no. Entonces, ¿qué pasa ahora? Williams preguntó. Cuando los federales lleguen aquí, ¿qué van a querer? Sarah se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Ella había estado temiendo esta conversación durante 3 años. Pero ahora que estaba sucediendo, sintió una extraña sensación de alivio. Vivir escondida, fingiendo ser alguien que no era, había sido agotador de maneras que no había comprendido del todo. «Querrán saber por qué me fui», dijo finalmente. «Querrán saber si represento un riesgo para la seguridad y probablemente intentarán convencerme de que regrese. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver?»
Sara pensó en la pregunta seriamente. Hace 3 años, habría dicho que no. Estaba agotada, traumatizada por lo que había visto y hecho, desesperada por encontrar una vida normal donde la gente no muriera por las decisiones que ella tomaba. Pero esa noche, cuando vio a Marcus en peligro, cuando se movió para protegerlo, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Un propósito, la sensación de que sus habilidades y entrenamiento podían usarse para algo inequívocamente bueno. No lo sé, respondió con sinceridad. Hace 3 años, pensé que ya había terminado con todo esto. Esa noche, recordé por qué empecé en primer lugar. Williams recogió, revisó las fotos y cerró la carpeta. Por si sirve de algo, lo que hizo esta noche fue lo correcto. Marcus Henderson se va a casa con su familia porque usted estuvo allí. Antes de que Sara pudiera responder, llamaron a la puerta. El oficial Chen entró y le habló en voz baja a Williams, quien asintió y se puso de pie. Señorita Mitchell, sus amigos federales han llegado. Están esperando en la sala de conferencias. Sara respiró hondo y también se puso de pie. Detective Williams, gracias por manejar esto con profesionalismo. Sé que esta situación es inusual, dijo al llegar a la puerta. Sean lo que haya hecho en su vida, sean cuáles sean los secretos que guarde, esta noche salvó la vida de un buen hombre. Eso es lo que recordaré de esto. Sara asintió y siguió al oficial Chen por el pasillo hacia la sala de conferencias. A través de la ventana de cristal de la puerta, pudo ver a 2 personas con trajes oscuros esperándola. Una era una mujer a quien no reconocía, pero el otro era un hombre a que conocía muy bien. El comandante David Pierce había sido su superior directo durante los 2 últimos años de su servicio militar. Fue él quien intentó convencerla de quedarse cuando presentó su renuncia. También fue una de las pocas personas que conocía la verdadera magnitud de lo que ella había pasado durante su misión final, la que finalmente había roto algo dentro de ella que no estaba segura de poder arreglar. Cuando alcanzó la manija de la puerta, Sara se dio cuenta de que la vida tranquila que había construido en Millbrook había terminado. La única pregunta ahora era qué lo reemplazaría y si estaba lista para enfrentar a la persona que solía ser. La puerta se abrió y el comandante Pierce la miró con la misma mirada firme que recordaba de las reuniones informativas en instalaciones seguras al otro lado del mundo. «Hola, Sara», dijo en voz baja. «Necesitamos hablar». Sara se sentó frente al comandante Pierce y la mujer que él había presentado como la agente Rebecca Guas del Departamento de Defensa. La sala de conferencias parecía más pequeña que la sala de entrevistas. El aire estaba cargado de historia no contada y emociones complicadas. «Te ves bien, Sara», Pierce lo dijo, y ella pudo oír una preocupación genuina en su voz. «Diferente, pero bueno. La vida civil parece sentarte bien». «Así fue hasta hace aproximadamente 2 horas», respondió Sara. «Supongo que no estás aquí solo para comprobar mi bienestar». El agente Walsh abrió una tableta y la colocó sobre la mesa entre ellos. «Señorita Mitchell, lo que sucedió esta noche ha creado una situación que debemos abordar. Un SEAL de la Marina condecorado que acaba con criminales armados en un pequeño pueblo no es exactamente el tipo de perfil bajo que esperábamos que mantuviera». Sara casi sonrió ante eso. Estaba comprando leche. «No planeé exactamente que esto sucediera». «Lo sabemos», dijo Pice, «pero la realidad es que este incidente va a generar atención. Noticias locales y posiblemente nacionales si se retoman las noticias. Publicaciones en redes sociales sobre la misteriosa mujer que salvó el día. La gente te pregunta quién eres realmente». Walsh tocó su tableta y aparecieron lo que parecían artículos de noticias y publicaciones en redes sociales. «Ya está empezando». Alguien en la escena tomó fotos con su teléfono. La historia se ha publicado en la página web del periódico local y se está compartiendo en Facebook. Sara se inclinó para mirar la pantalla. Efectivamente, había una foto borrosa de ella hablando con el detective Williams fuera de la tienda con un titular que decía: «Camarera local detiene robo a mano armada. Salva la vida del dependiente». «El problema», continuó Pice, «es que tenemos enemigos que buscan precisamente este tipo de historias. Personas a las que les interesaría mucho saber que estás vivo y viviendo en Pensilvania en lugar de figurar oficialmente como muerto en combate». Eso llamó la atención de Sara. «¿Qué quieres decir con figurar oficialmente como muerto en combate?»
Walls y Pierce intercambiaron una mirada antes de que Pierce respondiera. Después de que dejaste el servicio, tuvimos que dar una explicación de por qué uno de nuestros agentes más efectivos de repente no estaba disponible para las misiones. El registro oficial muestra que la suboficial Sarah Mitchell murió durante una operación clasificada en Siria. Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna. Así que, estoy oficialmente muerto. Era la opción más segura, explicó Walls. Lo protegió de represalias y nos permitió mantener la seguridad operativa en torno a las misiones en las que participó. Hasta donde el mundo sabe, Sarah Mitchell, la Navy SEAL, ya no existe. Solo que ahora acabo de demostrar públicamente que estoy viva y que aún conservo mi entrenamiento, dijo Sarah, comprendiendo el problema al instante. Peace asintió con gravedad. Hay al menos 3 organizaciones terroristas y 2 servicios de inteligencia extranjeros que estarían encantados de atraparte, por no mencionar varias organizaciones criminales que tienen motivos para vengarse de las operaciones que interrumpiste. Sarah se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las tranquilas calles de Millbrook. 3 años de paz, de problemas normales como pagar el alquiler y tratar con clientes difíciles en el restaurante. 3 años intentando averiguar quién era cuando no era un arma apuntando a los enemigos de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son mis opciones?, preguntó sin darse la vuelta. Podemos reubicarte de nuevo, dijo Walls. Nueva identidad, nueva ubicación, protección federal completa. Probablemente en algún lugar más remoto esta vez, donde las probabilidades de este tipo de incidentes sean mínimas. Oh, preguntó Sarah porque percibió en sus voces que había otra opción. Pierce aclaró la garganta. ¿O regresas? Estamos formando una nueva unidad centrada en amenazas nacionales y en destacamentos de protección de alto valor. Significaría volver al servicio activo, pero las misiones serían en Estados Unidos y tendrías más control sobre tus asignaciones. Sarah se giró para encararlos. Me estás ofreciendo mi antigua vida de vuelta. Una versión de ella. Confirmado por Peace. Sarah, lo que hiciste esta noche nos recordó por qué nos resistíamos tanto a dejarte ir. No hay mucha gente que pueda hacer lo que tú hiciste con ese nivel de precisión y moderación. El país necesita gente como tú, y si no elijo ninguna de las 2 opciones, si decido quedarme aquí y afrontar las consecuencias, la expresión de Walls era comprensiva pero firme. Señorita Mitchell, ahora es un riesgo ambulante para la seguridad. Cada día que permanece en público aumenta la probabilidad de que alguien descubra quién es realmente. No podemos protegerla si no nos lo permite. Sarah volvió a sentarse, pensando en las implicaciones. Pensó en Marcus, probablemente en casa ahora mismo, contándole a su esposa y nietos lo sucedido. Pensó en sus compañeros de trabajo del restaurante, que leerían sobre esto en el periódico de mañana y tendrían un montón de preguntas. ¿No pudo responder? Hay una tercera opción, dijo lentamente. Una idea se formó en su mente. ¿Y si Sarah Mitchell, la camarera, desaparece, pero no porque esté huyendo o escondiéndose? Peace arqueó una ceja. ¿En qué estás pensando? ¿Y si la historia resulta ser que Sarah Mitchell era en realidad una agente federal encubierta? Alguien enviada a Millbrook como parte de una investigación a largo plazo que tuvo que revelar su identidad para salvar la vida de un hombre inocente. Walls pareció intrigado. Eso podría funcionar. Explica el entrenamiento, nos da cobertura para reubicarte y crea una razón legítima para la participación federal en el incidente de esta noche. Pero significa que nunca podré volver aquí. Sarah dijo que el peso de esa comprensión se cernía sobre ella. Significa decir adiós a la vida que construí, a la gente que he llegado a conocer. Peace se inclinó hacia adelante. Sarah, sé que esto es difícil, pero esta noche demostró algo importante. Puedes intentar huir de quien eres, pero cuando la gente necesita protección, siempre vas a dar un paso al frente. Tal vez sea hora de dejar de luchar contra esa parte de ti misma. Sarah pensó sobre el momento en la tienda cuando vio a Marcus siendo amenazado, la forma en que su entrenamiento la había dominado, el sentido de propósito que había sentido, la satisfacción de saber que había salvado una vida inocente. Durante 3 años, había intentado convencerse de que quería una vida normal, pero esta noche le había mostrado la verdad. Ella no era normal, nunca lo sería, y tal vez eso no fuera necesariamente algo malo. Si vuelvo, le dijo a Pierce,
Quiero garantías. Quiero saber exactamente qué tipo de misiones me asignarán. Quiero participar en las decisiones operativas y quiero tener el derecho a retirarme nuevamente si las cosas van mal. Hecho, dijo Pierce inmediatamente. Serás un asesor especial con importante autonomía. Tú eliges tus tareas, tu equipo, tus métodos. Sara miró por la ventana una vez más el pueblo donde había intentado construir una vida diferente. Mañana, Sarah Mitchell, la camarera, desaparecería, transferida oficialmente a una asignación federal clasificada. La gente de Millbrook la recordaría como la misteriosa agente que salvó la vida de Marcus Henderson y luego desapareció entre las sombras que el gobierno usaba para ocultar sus secretos. No fue el final que había planeado hace 3 años cuando llegó aquí por primera vez, pero quizás era la correcta. Tal vez algunas personas no están hechas para una vida tranquila y para los problemas cotidianos. Tal vez algunas personas estaban destinadas a interponerse entre los inocentes y los monstruos, sin importar cuánto les costara personalmente. Está bien, dijo, volviéndose hacia Pierce y Walls. Vamos a salvar el mundo otra vez. El comandante Pierce sonrió y, por primera vez en 3 años, Sara sintió que estaba exactamente donde pertenecía.